En la clase de hoy veremos el tema de vistas auxiliares. Vamos a ver a qué se refiere ese tema. En las clases anteriores hemos visto el método ISOE, que nos permite hacer hasta 6 vistas de un cuerpo dentro de un cubo hipotético, en el interior del cual dibujamos las vistas en proyección ortogonal. Pero resulta que existen cuerpos que no son tan simples para representarlo con vistas ortogonales en las 6 direcciones de un cubo. Hay cuerpos como este que tengo acá dibujado en la pizarra, que, como podemos apreciar, tienen una parte que es oblicua con respecto a las otras caras. Vamos a analizar un poco este cuerpo, veámoslo. Esto es una placa rectangular, a 90 grados tiene otra placa, con 2 redondeos en sus esquinas y 2 agujeros, y pegado a la placa de base, podríamos decir, otra placa que no está a continuación de ella, sino que está con un cierto ángulo hacia abajo. Esta placa, con un cierto ángulo hacia abajo, no se va a proyectar en verdadera magnitud cuando haga las vistas de este cuerpo, cuando haga las vistas fundamentales o las vistas principales. Vamos a verlo realizando las vistas fundamentales, a ver cómo me queda la vista de esta parte inclinada u oblicua. Bueno, aquí hemos dibujado las vistas de la pieza. He tomado esta cara que tiene los agujeros como vista frontal para empezar el conjunto de vistas. Dibujo la frontal, dibujo la superior, y como la vista lateral izquierda me iba a quedar vista de este otro lado, en la cual iba a ver la parte inferior, no me pareció muy adecuada, y en su lugar he dibujado la vista lateral derecha. Esto quiere decir que nosotros, cuando tenemos una pieza, tenemos que estudiarla para ver cuál es el conjunto de vistas que mejor me la define. Empezamos con las fundamentales. Si esa no me la define, tendré que reemplazar o una lateral por la otra, o una inferior, o a lo mejor hasta una posterior, haga falta, depende de la forma de la pieza. Esta es una pieza simple. Entonces hemos usado una frontal superior y una lateral derecha, que es una vista principal, no es de las fundamentales, pero vale para el conjunto de representación en el método ISOE. Para dibujar en la vista superior el largo total de la pieza, he tenido que hacer una proyección. Acá señalé el punto 3, que es este, que vendría a ser esta arista final acá de la pieza, que está señalada acá en el perfil, con un punto 3, y he tenido que trazar líneas auxiliares de proyección, que las he dibujado acá en azul, hacia abajo. Entonces, aquí tenemos, trazando una vertical, la línea límite hasta donde va a llegar la pieza. Ese será el largo total. Bueno, pero ahora también acá observamos que hay una perforación, un agujero rectangular. Entonces también tengo que dibujarlo. Lo he designado con número 1 y 2 a los extremos de este borde para poderlo poner aquí. Como el agujero en el perfil no se ve porque está adentro, me quedaría en contornos ocultos, acá dibujado en amarillo, los contornos ocultos de dónde estaría ubicado ese agujero, y he puesto el número 1 y 2 de los extremos, como están acá en la perspectiva, para poder orientarnos. Entonces, este largo también lo tengo que reflejar aquí en la vista superior, pero como está inclinada la vista, no puedo tomar la distancia sobre la parte inclinada. Igual que la distancia hasta el punto 3 tampoco la podía tomar, porque esa distancia, así al ponerla horizontal, es mayor, entonces tenía que proyectar. Por eso proyecté el punto 3. Y ahora tengo que hacer lo mismo con el punto 1 y con el punto 2. Entonces, con líneas auxiliares de proyección, los proyectamos, el punto 1, el punto 2, y vemos que nos da la vista superior, que no va a ser la real, va a ser menor porque se lo está viendo en forma oblicua. Si yo estoy viendo en esta dirección acá que señala el puntero, es obvio que la vista de mi pieza es oblicua. Entonces tendré que dibujarlo en proyección tal como la veo, y la veo deformada. No la veo en su verdadera magnitud. Voy a ver la cara interior acá, que corresponde a la arista 2, que la voy a sombrear de celeste, y viéndola de arriba esa arista sí se ve.
Viendo la vista lateral derecha, vemos en mayor grado la deformación de la proyección, porque la vemos con un ángulo mayor mirándola desde la vista del lado derecho, así como señala el puntero, como la tengo que mirar para este lado, hacia la izquierda. O sea, la vista lateral derecha la dibujamos a la izquierda de la pieza, como recordarán en las clases que vimos método ISOE. Entonces, también aquí tengo que proyectar los puntos para saber la distancia, porque esta distancia vertical es mucho más corta que la distancia total que tendrá acá. Entonces, el punto inferior al 3, podríamos haber llamado punto 4, lo proyectamos y ese me da la altura, me determina la altura total. La otra será la que corresponde aquí a la parte superior de la placa con los agujeros. Y bueno, así también puedo proyectar el punto 3, que me dará esta arista. Esta pequeña cara es la cara de la punta acá de la pieza. Y también puedo proyectar el punto 2 y el punto 1, que me dan los límites del agujero. Sobre el punto 1 está la cara interior del agujero, que acá la vemos también sombreada en celeste. ¿De dónde sacamos los anchos? Como podemos observar, el ancho aquí, tanto como la altura en la vista superior, que son los mismos, no olvidemos que la altura de la vista superior es el mismo que el de la vista lateral derecha y que de la vista lateral izquierda si estuviera. Entonces, esta dimensión del ancho del agujero, que es esta, la sacamos directamente de las medidas que tengamos de la pieza, porque esa dimensión no sufre deformación. O sea, la dimensión que vemos en profundidad en esta vista no van a sufrir deformación al hacer la vista superior o al hacer la vista lateral derecha. Pero aquí surge un problema. Ahora tenemos que acotar la pieza y poner las dimensiones. Puedo poner el largo total aquí, pero no puedo poner esta dimensión aquí porque está en contorno oculto. La norma no me permite acotar sobre contornos ocultos. Tampoco lo puedo poner aquí que la estoy viendo, ahí está en contornos vistos, pero no está en verdadera magnitud. Yo la estoy viendo en una dirección oblicua. Lo estoy viendo así, y la distancia que yo veo acá, abajo, de largo, digamos, del agujero, es la distancia horizontal que vemos entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, esa distancia horizontal no es la verdadera magnitud que tiene realmente el largo del agujero, sino el que nos dé acá la proyección de la pieza. Entonces, este largo, pero no lo puedo acotar ahí, aquí tampoco. Acá está más deformado todavía. Entonces, aquí surge la necesidad de la vista auxiliar. ¿En qué consiste esto? En usar un plano auxiliar de proyección donde yo voy a proyectar la parte de la pieza o la pieza en dirección oblicua y allí voy a dibujar, una vez que lo rebata sobre el conjunto de planos, la vista en forma ortogonal. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a suponer que este pedazo de terciado es el plano auxiliar que vamos a utilizar para hacer nuestra vista auxiliar. Acá he puesto un número 4 en esta arista que correspondería a esta otra, para señalar que este es el plano que vamos a tratar de proyectar sobre este plano auxiliar. ¿Cómo lo vamos a ubicar? Este plano debe ubicarse en forma tal que quede paralelo a la cara que yo quiero representar. Entonces este plano tendrá que ir y ubicarse aproximadamente en esta posición. Queda paralelo y es perpendicular al plano vertical de proyección. O sea que es un plano más de proyección, pero que no está ni paralelo ni al plano vertical, ni al lateral, ni al superior que usábamos en el cubo de proyecciones. Es un plano extra y que está en una posición oblicua, pero es perpendicular a alguno de los otros planos, en este caso al vertical. Por eso queda en esta posición. Uno es como si sacara este plano acá, lo pone aquí y lo proyecta aquí. ¿Desde dónde miramos la pieza? Vamos a verlo. Aquí yo he puesto un ojo que representa al observador y la dirección en que observa al plano que quiero representar, o sea, lo observa en forma perpendicular.
Entonces, cuando yo pongo el plano de proyección en esta posición paralela a la cara que quiero representar, me queda determinado el método ISO-E de proyección. Si lo recordamos, en él está el observador, la pieza y el plano de proyección. O sea, la pieza está entre el observador y el plano de proyección. Entonces, se observa desde esta dirección la pieza, la dibujamos aquí en mi plano de proyección y luego a este plano lo rebatimos en esta forma sobre el plano vertical. Y allí me quedará el dibujo de mi vista auxiliar. Vamos a ver cómo me queda. Rebatimos y allí me queda la vista auxiliar, aproximadamente en esta posición que trato de mantener. Allí estamos mirando a la cara y aquí tenemos la cara oblicua, la cara 4:3, y acá está en verdadera magnitud. Eso es lo importante, que aquí no tiene deformación. El agujero veo sus paredes en forma perpendicular, o sea, la veo de canto, como quien dice. Pero esta parte plana, que está representada acá en este rectángulo, ahora la veo oblicua, porque si vemos esta dirección y veo en esta dirección, estoy mirándola en forma oblicua. O sea que esta parte que antes aquí en la vista superior me quedaba en verdadera magnitud, o sea, porque la veíamos desde arriba, como ahora la estamos viendo en una posición oblicua, está deformada. O sea, esta parte y esta está deformada. O sea que todo lo que está del punto 4 hacia la izquierda, al verlo en posición oblicua, queda deformado. Entonces, nosotros, para no tener que dibujar esa parte deformada, que aquí es muy simple, pero en otras piezas puede ser muy complicada y no me interesa, porque aquí lo que quiero representar es esta parte para acotar el agujero, sus dimensiones y su posición, y no la otra parte, hacemos lo que se llama una vista recortada. O sea, no dibujamos la parte que no me interesa, sino solamente la parte que me interesa representar. Vamos a ver cómo realizamos esa parte. Es muy sencillo. Aquí vemos la vista recortada. ¿Cómo quedaría? Con una línea fina, trazada a pulso, de espesor fino, elimino la parte de la pieza que no quiero representar y me queda solamente la parte inclinada en la vista auxiliar. Esta vista es una vista auxiliar, la que queda aquí. La voy a dibujar sobre la pizarra para que veamos cómo queda el conjunto de vistas. Aquí tengo ya realizada en la pizarra, rebatida, la vista auxiliar recortada. Solo represento la parte oblicua inclinada que yo quería tener. Aquí estará el punto 2, el punto 1, y ya no veo las caras interiores porque las estoy viendo en forma perpendicular normal. Para trazar esta vista auxiliar, siempre, 3 veces se los he dicho para que después no cometan errores en las evaluaciones, se coloca la escuadra. Pongo la escuadra y voy trazando las líneas auxiliares de proyección. Punto 2, punto 3, punto 1, punto 4 en este caso. Pongo la escuadra porque el ángulo que tiene esta parte puede ser cualquiera. Puede estar definida por un ángulo o por coordenadas, de acuerdo a cómo esté definida la pieza. Pero entonces, eso no importa. Yo no tengo que poner acá la escuadra de 30 o de 45, no. Tengo que poner la escuadra de 90 grados, cualquiera sea, y tomar siempre para la proyección 90 grados. Porque cuando yo tenía la vista auxiliar, su proyección se hizo a 90 grados. Entonces tengo que respetar esa proyección a 90 grados y para respetarla tengo que usar una escuadra. Siempre para hacer la vista auxiliar vamos a usar la escuadra. Y proyección a 90 grados. O sea que estas líneas que están en celeste están a 90 grados siempre con la cara que estoy proyectando. No pueden estar inclinadas, si no está mal hecha la proyección, no sería una proyección ortogonal. Las proyecciones ortogonales siempre son a 90 grados con la cara de lo que yo estoy proyectando. En este caso estoy proyectando esta cara oblicua, acá sería la cara 4:3, que me queda aquí con ese ángulo. Bueno,
Acá quedó bien hecho, ya podría acotar el ancho, podría acotar la posición, las cotas de dimensión y todo lo que haga falta. Pero me ha quedado algo que, a propósito de esto, quiero explicárselos. Nunca es conveniente poner una vista auxiliar entre dos vistas fundamentales o principales. Entonces, no me ha quedado bien el dibujo. Tendría que haber escogido otra posición de caras para que me quede mejor. Entonces, ¿cómo voy a hacer con esta cara? ¿Dónde la coloco? Tendría que haberle llevado quizá esta pieza más arriba y esta más lejos. Pero hay otras opciones. Como la cara superior aquí es igual a la inferior, yo podría haber visto la pieza desde abajo y haber hecho el mismo proceso aquí y haberlo dibujado arriba. Es decir, vamos a usar el plano de auxiliar. Es decir, podría haber visto desde abajo la pieza, la dibujo en el plano y proyecto para arriba. Es una opción. Otra opción que nos permite la norma, y cuidado con esto, es trasladar la vista auxiliar a otra parte manteniendo siempre la posición de proyección. Es decir, que yo puedo tomar esta vista auxiliar y trasladarla a este otro lado. Cuidado, que acá me quedaría como si fuera una proyección hecha en el método ISO-A. Pero acá estamos usando el método ISO-E, profesor. ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a ver cómo indicamos esta anomalía, porque queda como una anomalía, pero yo la puedo indicar, y que es lo que se estila y se usa en los planos de dibujo técnico, porque me queda más cómodo que la vista auxiliar siempre quede pegada a la cara a la cual está representando, en este caso la cara 4.3. Entonces yo puedo llevar esta pieza, la traslado y la dibujo aquí. En realidad el método de proyección sería el mismo, nada más que estaré dibujando como en método ISO-A. Vamos a ver cómo me queda. Aquí he dibujado la vista en la posición que les decía. Era la misma que estaba acá, la trasladé a esta posición, queda como dibujada según el método ISO-A, pero para solventar que yo estoy trabajando en el método ISO-E, le voy a poner una flecha a la cara de donde la miro y le pongo una letra. Puede ser la A, la B, la C o la cualquiera, porque puedo tener más de una vista auxiliar en un plano. Bueno, acá puse A, podría haber puesto C. Y luego pongo al lado de la vista, vista según A. ¿Por qué es esto? Este es un plano simple, pero el plano puede ser mucho más complejo y esta vista estar un poco más alejada o en otra posición, y entonces para identificar que la vista corresponde a la visión sobre esta cara oblicua, le ponemos esta nota debajo, vista según A. Eso es lo que nos autoriza la norma a hacer. Y sobre esta vista puedo acotar. Puedo poner las dimensiones de largo, el ancho, la distancia a cada borde, o sea, las cotas de posición y todo lo que haga falta. Fíjense en que aquí la he recortado para no tener que dibujar el resto de la pieza. Bueno, esta sería la forma de realizar una vista auxiliar de una pieza y la proyección de las partes oblicuas, digamos, sobre las vistas que tenemos que realizar. A continuación le vamos a mostrar diversos ejemplos de realización de vistas auxiliares según a qué plano queda perpendicular la cara que tenemos que proyectar. En estos casos hemos omitido las 3 vistas, hemos realizado 2 vistas y una auxiliar, salvo en la primera proyección. Vamos a verlas.